¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Jueves de Debate 22. Bien, pues como nunca en la historia reciente de México, la libertad de expresión y el derecho a la información ocupan un lugar importantísimo en el debate público. Las razones sin duda son diversas, pero los ataques sistemáticos contra la prensa y su recrudecimiento pues han acaparado la discusión y desafortunadamente pues tanto los asesinatos como las intimidaciones se han tomado como botín político de todos lados. La realidad es que la situación para la prensa es muy delicada porque más allá del baile de las cifras y de discursos retóricos, los ataques contra periodistas se han duplicado en los últimos 3 años. 30 asesinatos en ese periodo, sin dejar de lado que tan solo en lo que va de este 2022, pues ya contamos 8 colegas asesinados por su labor periodística. En medio de todo este panorama, la gran pregunta es ¿qué mecanismos reales existen para proteger a la labor informativa y quienes se ven en situación de amenaza, de riesgo o de desplazamiento? ¿Cuál es el papel del Estado en la protección del quehacer periodístico? ¿Está rebasado? ¿Sirve el mecanismo de protección? ¿Sirven las instituciones, las leyes que tenemos? ¿Qué alternativas? Quizá, y esta es la pregunta que hoy ponemos sobre la mesa de debate, tendríamos que pensar en una suerte de GIEI, es decir, un grupo de expertos internacionales, tal como ocurrió en el caso Ayotzinapa, conformado por abogados, penalistas, defensoras de derechos humanos, en fin, expertos en análisis forense, peritos, etcétera, para intentar comprender qué está sucediendo y hacia dónde debemos caminar para proteger la libertad de expresión. Así es que me da muchísimo gusto, estoy muy honrada porque hoy tenemos el privilegio de tener en este programa a 3 destacadas periodistas. Marcela Turati, una de las mujeres más importantes de este país, multipremiada por su importante trabajo. Marcela, al igual que Jade Ramírez, pues quien también nos acompaña, tienen un amplio conocimiento de causa porque ambas han sido hostigadas, amenazadas por su trabajo y en el caso de Marcela ha sido pues también víctima de espionaje con el famoso programa Pegasus, nada menor. Javier Garza, también un reconocido periodista de Coahuila con un trabajo amplio en diversos medios de comunicación y quien por supuesto pues ha trabajado este tema de diversas formas. Bienvenidas, bienvenido Javier, de verdad un placer, un privilegio tenerlas aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ambas. Y déjame pues empezar contigo, Marcela, si me permites, porque creo que conoces perfectamente la situación y déjame decirlo, tú formas parte de esta generación de periodistas que se enfrentaron así directo, ¿no?, contra una serie de problemáticas que se generaron, ¿no?, con la mal llamada guerra contra el narco desde Felipe Calderón. Y así ustedes pusieron el alma y el cuerpo y en ese momento fueron atacadas, fueron de alguna manera amenazadas por su labor periodística y pues por desentrañar todos los temas de corrupción, crimen organizado y un Estado tomado por el narcotráfico. Con todo este contexto, Marcela, yo te pediría que nos ayudes a entender qué es lo que estamos viviendo hoy en este momento tan delicado sin dejar de vista el pasado. Marcela. Claro, estamos viviendo un continuum de violencia. Esto que estamos viviendo no es nuevo, ¿no? O sea, empezó ya desde hace varios sexenios. Lo que sí estamos viendo ahora es un panorama, bueno, que se sigue una tendencia ahora que tenemos, que empezamos el año, ¿no?, con 8 periodistas asesinados, que llevamos por 3er año consecutivo, pues encabezando estas listas del país más mortífero para la prensa y que seguimos siempre en los rankings de los países donde hay impunidad, ¿no?, donde los crímenes contra periodistas no se investigan, más el acoso o el bullying, no sé cómo llamarle, pues desde el Poder Ejecutivo que se repite constantemente todas las semanas, 3 veces a la semana, si no es que diario, pues creo que hacen un panorama muy difícil. Es complicado, como que la gente quiere escuchar y hay un debate si este fue el peor periodo o no. Yo digo, todos han sido muy peligrosos, ¿no? Y que no se trata de ver cuál es el peor, pero las tendencias indican que este año
si no se hace nada, vamos a superar todos los récords de asesinatos y no estamos contando también los periodistas desaparecidos, ¿no? Entonces es muy fuerte. Tenemos también el tema de, bueno, de los descubrimientos que ha habido por el espionaje que no se han pues, investigado, aunque fueron en otro sexenio, pero no sabemos en este sexenio qué está pasando. Eso en Pegasus, pero pues pensamos que a nivel local y quizás federal se siguen comprando estas software espías, hay acoso judicial, ¿no? Y bueno, es un panorama desolador porque no hay un mensaje de respeto a la prensa, a pesar de todo esto, sino que al contrario, eso es lo que está faltando, ¿no? Jade, decía yo hace un instante, escribes un artículo muy completo que compartes en pie de página y ahí hablas de varios riesgos, de varias violencias que pasan, sí, por esto que comenta Marcela, pero también otro tipo de violencias que tiene que ver con la desprotección, ¿no? Absoluta de muchos colegas, muchas colegas que están pues en el campo de batalla sin saber qué hacer frente a los poderes criminales, frente a funcionarios o políticos que los acosan y los amenazan. Para ti, ¿en dónde estamos paradas? Bueno, pues me parece que estamos perdiendo un poco el tiempo. Voy a ser un poco honesta y práctica, porque efectivamente, como el recuento que hacía Marcela, vamos a llegar a 2 décadas en el mismo estado, es decir, en la misma condición. Además de la precarización laboral, violentadas, asesinados, desaparecidos, censurados, regulados, etcétera, etcétera, golpeados, demandados. O sea, los delitos siguen siendo los mismos, el perjuicio a la libertad de expresión sigue siendo la misma, sin entrar en este debate de las cifras. Y lo que creo que seguimos haciendo es como perder un poco el tiempo porque la ventanilla, ya nos dimos cuenta hace muchos años, la ventanilla que se creó como mecanismo inmediato y reactivo, que es el mecanismo de protección derivado de una ley, pues ya vimos hace muchos años que es insuficiente. Entonces estamos frente a una lucha que me parece que ya está agotada, ¿no? Que ya dio de sí y que además ya es insuficiente y que es uno de los primeros componentes para empezar a pedir otro mecanismo u otra respuesta del Estado mexicano ante el escenario. Y a la comunidad internacional también, que sigue bien interesada siempre en la situación que atravesamos. Ya es insuficiente la protección, no va a haber una bolsilla, un bolso suficiente para protegernos, no va a haber un mecanismo suficiente, por más que se perfeccione la ley que ya es perfecta, porque tenemos una muy buena ley de protección, el problema es la operatividad de los recursos y es que no llegamos al origen. O sea, bien a bien, nunca sabemos el origen y la motivación de quien nos ataca, nos censura, nos espía, nos agrede, nos demanda. Y mientras no lleguemos al origen del asunto, nunca vamos a entender, como apenas estamos entendiendo, lo que pasó en la desaparición forzada de 43 normalistas estudiantes, nunca vamos a entender qué es lo que ha estado pasando, y ya no solo de los asesinatos, que esa es una cierta cantidad bastante vergonzosa, pero y de las personas que no hemos sido asesinadas, pero que llevamos años viviendo bajo presión, bajo hostigamiento, amenazadas y acotando nuestro trabajo todo el tiempo. Me parece que estamos ante el momento de ya no perder tiempo y empezar a diseñar con la vara alta que nos ha dejado el GIEI de Ayotzinapa, empezar a construir un grupo, una mesa especial de trabajo, una comisión de la verdad, como le denominemos, para atender los asuntos inconclusos, no investigados sobre agresiones a periodistas, a defensores de derechos humanos, porque ese es un patrón que llevamos digamos, como registrando desde hace más como de 7, 8 años, ¿no? Hay un binomio asociativo que no podemos desfigurar sobre el ataque a ciertos perfiles de periodistas derivados de su trabajo, sobre que es un trabajo colegiado, digamos, o muy empatado con la defensa de derechos humanos, y empezar a escarbar, hacer una arqueología de lo que ha pasado en las últimas 2 décadas sobre las agresiones para ir al origen, porque solo así no solo vamos a tener acceso a la verdad, sino también determinaciones correctivas que a todas estas autoridades con un mandato que están involucradas en las agresiones, en las violaciones a los derechos humanos de los periodistas, los defensores y quienes han sido asesinados, pues no tengan estas cuotas políticas y además tengan estos cargos que se necesitan.
Lo otro, me parece que también es un camino válido, pero ya le dimos muchas vueltas a esa pista. Ahora necesitamos ampliar como la mirada y de ese mínimo que nos ha dejado el GIEI Ayotzinapa, empezar a construir uno especializado que tiene que ver con libertad de expresión, que además pues ya hay un ejercicio previo, que evidentemente no ha sido o sea, que fue un ejercicio previo como tal, un ensayo, y que podríamos empezar a trabajar para perfeccionarlo y sí conseguirlo, que además me parece que ahorita, y con eso concluyo, a pesar de todo el escenario en el que estamos día con día en la mañanera, es el mejor escenario que podríamos tener para conseguir este mecanismo. Javier Garza, estamos perdiendo el tiempo, dice Jade, no funcionan las leyes, bueno, la ley, ¿no? Que tenemos esta ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tampoco la Fiscalía, tampoco ese mecanismo de protección. ¿Qué piensas tú sobre este asunto? Yo creo que sí estamos perdiendo el tiempo, pero lo estamos perdiendo en realidad desde el principio. Ha sido evidente que ninguno de los instrumentos que el Estado mexicano ha creado para garantizar la libertad de prensa ha funcionado. Por el simple hecho de que 10 años después del mecanismo y 15 años después de la Fiscalía, tenemos hoy más agresiones contra la prensa que en la época en la que no teníamos ni mecanismo ni Fiscalía. Entonces, para ponerlo de una manera muy sucinta, pues estábamos mejor cuando estábamos peor. Y cuando no teníamos estos instrumentos, no estábamos tampoco tan atacados o tan afectados. Sí se crean en respuesta a una situación de violencia que se daba a finales de la década del 2000, sobre todo, que es cuando empieza, pero pues que de ninguna manera ha logrado frenar. Dice Jade, la ley de protección de periodistas tiene cierta perfección en teoría, pero pues si eso no pasa y no se refleja, pues en realidad no es, esa perfección no sirve de gran cosa. Yo incluso a veces pienso que el problema está desde el diseño, desde el diseño de la ley. Es una ley que se diseñó en escritorios de la Ciudad de México por personas que no tenían la menor idea de cómo estaban operando las dinámicas regionales en ese entonces, que era 2011-2012, hace una década más o menos, y que claro, también han variado, que no necesariamente se han adaptado los mecanismos a esas variaciones. En 2011, el estado con más agresiones contra periodistas en ese año, según el informe de artículo 19 de ese año, era Coahuila. Yo dirigía un periódico en Coahuila en ese entonces y te puedo asegurar que ni yo ni ningún otro colega recibimos en ningún momento ninguna comunicación de las personas que estaban diseñando la ley de protección de periodistas de perdido para preguntar qué era lo que estaba pasando. Ni en otros estados que también experimentaban violencia en esos años, Chihuahua, por ejemplo, Tamaulipas, en aquellos años, en ningún momento nadie se preocupó por preguntarles a los periodistas que estaban sufriendo esas violencias cómo las estaban experimentando para ver de qué manera les diseñaban el mecanismo. Entonces, creo que tiene esas fallas desde un principio. Como dice Marcela, no es una cuestión de ver si este es el peor momento, porque probablemente hay un peor momento a la vuelta de la esquina, sino más bien ver el deterioro, ¿no? De cómo sexenio de Calderón, sexenio de Peña Nieto, en lo que va del gobierno de López Obrador, no nada más no se ha frenado la violencia contra periodistas, sino que ha aumentado. Entonces, el diagnóstico del problema es clarísimo. Ninguno de los instrumentos está funcionando. Quizá antes de cambiarlos o de pensar en cambiarlos, por lo menos vamos a desaparecerlos primero y después ver dónde es en donde no está funcionando. Me parece muy bien y además una acertada reflexión pensando que esa ley, como tú dices, se genera desde el centro cuando en realidad las colegas que están en los estados son los más vulnerables, ¿no? Eso de entrada ya una contradicción, pero déjenme hacer una breve pausa. Voy a poner la pregunta sobre la mesa para responderla después de este instante porque decíamos, ¿es posible, es necesario ya una especie de GIEI para periodistas en este momento que además están discutiendo pues varias mesas con el tema del mecanismo de protección? Déjenme hacer una brevísima pausa y regresamos para responder esto. Volvemos.
Bien, pues gracias por continuar aquí con nosotras. Déjame ir contigo, Marcela Turati. ¿Cómo imaginar es posible en este momento lanzar una propuesta concreta para pensar en un grupo de expertos internacionales ya, sin vueltas y de manera frontal, sobre todo en este momento en el que pues hay mesas en todo el país, en algunas partes más bien discutiéndose el tema del mecanismo de protección? ¿Ya es momento, Marcela? Bueno, el momento ya era desde hace mucho tiempo. De hecho, pues hemos dejado... ha habido propuestas, ¿no? Javier Garza, desde que asesonaron a Javier Valdés, ya planteaba esta propuesta, ¿no? En 2017. Y ya desde hace mucho decimos, estamos tocando fondo. A mí me tocó como retomar la protesta ahora que estuvimos en un foro con el secretario de Gobernación, donde incluso le decíamos que los foros que están haciendo por el mecanismo de protección a periodistas parecería que es solo para deslindarse del problema y que cada estado se haga responsable de sus amenazados sin tener ningún diagnóstico de si hay capacidades, de la criminalidad, incluso las redes criminales, de si hay dinero, bueno, todo eso. Entonces, bueno, ahí se expresó mucho miedo sobre estos cambios que se quieren hacer, que parecería que son solo para nadar de muertito y terminar así el sexenio y dispersar responsabilidades. Entonces, yo sí pienso, podemos hacer un GIEI para periodistas, pero si se siente que que no es, una comisión de la verdad, o si no, hasta un grupo de expertos que haga un peritaje y que revise bien en qué se han quedado todos los expedientes, los casos, y que nos haga un diagnóstico de qué ha pasado en el país, y además también que tengamos otra forma de reaccionar con apoyo internacional, de que cada vez que matan a un periodista se activen expertos internacionales que vengan al momento de varias disciplinas a investigar estos crímenes. Esto ya se está planteando en Naciones Unidas como una de las posibles recetas en los lugares donde están matando a periodistas, y en México debería de ser. México es el país, creo, que más preocupa ahorita con Rusia, ¿no? Y incluso creo que tenemos todavía más periodistas asesinados que en Rusia, ¿no? Entonces es el momento, es urgente. Deberíamos, que sentarnos y que nos escucharan, no solo discutir su propuesta de ley general, sino que nos escucharan a los periodistas y principalmente a los que están en los estados, para ver qué otras propuestas tenemos para no perder más tiempo. Jade, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo empezar a trabajarlo? ¿Cómo tejer ese vínculo con expertos internacionales y cómo plantearlo y hacer ese llamado directamente a la autoridad? Jade. Claro, un poco distinto al GIEI de Ayotzinapa, que su camino legal fue derivado de una medida cautelar, llevado el caso de la denuncia del Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una de las medidas cautelares era la mesa, ¿no? Crear este mecanismo especial. Yo diría que nos brincáramos la parte del litigio, que existiese voluntad en el Estado mexicano en este momento, para crear este mecanismo, este grupo independiente, consolidado, diseñado, visualizado desde la experiencia de sociedad civil, que ahí afortunadamente tenemos mucha, no solamente en el tema de libertad de expresión y los periodistas, que luego siempre llegamos tarde, lo hemos dicho muchas veces desde la red de periodistas de pie, siempre llegamos tarde a la discusión de estos temas y a estas problemáticas. De la mano con sociedad civil, la construcción de este grupo independiente de expertos y expertas, sin necesidad de tener que abrir un litigio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, blindando, por supuesto, este grupo de expertos y expertas, también de otros intereses, que hay que decirlo, siempre hay intereses detrás del tema de la protección y la libertad de expresión, porque básicamente sí hay observancia de instancias internacionales, de embajadas, de cooperación internacional sobre lo que sucede en México, y las y los periodistas hemos sido sopeados durante años. ¿A qué me refiero con sopeados durante años? Que vamos a desayunos, a reuniones privadas, a cenas, a embajadas, a reuniones, a cafés, unos más cerrados que otros, unos más amplios que otros, y contamos nuestros dramas y los dramas de muchas colegas y
y de muchos compañeros que terminan declinando y dejando el oficio, y toda la comunidad internacional lo sabe. Ahora lo que requerimos es que justo se nos deposite, se nos devuelva toda la confianza a sociedad civil, se aminore esta tensión desde el Poder Ejecutivo con sociedad civil y se pueda crear este grupo con el mandato del mismo tamaño que tiene el GIEI de Ayotzinapa, es decir, acceso a todos los expedientes, a todas las carpetas de investigación necesarias, a todos los documentos, y que cualquier autoridad mexicana se sienta mandatada a responderle al grupo de expertos y expertas. Que haya audiencias públicas para que las víctimas podamos acudir y decir, yo aquí están mis 3 denuncias en la Fiscalía Especializada que están congeladas desde hace 6 años. Y aquí está mi abogado y aquí está mi abogada. Y aquí, o sea, es decir, que exista todo un movimiento transparente y real, pero además que existan los recursos suficientes, porque la sociedad civil no los puede financiar, que existan los recursos suficientes para que todos estos expertos y expertas, peritos, fotógrafos, técnicos, psicólogos y con una especialización en el perfil, puedan hacer toda una documentación de los daños, porque el hecho de vivir amenazado o con tu allanamiento de domicilio, o el robo de tu equipo, o el bombazo en tu redacción, no es solo ese evento y ese instante y ese único delito. Hay una serie de secuelas que se tienen que empezar a documentar. Es un trabajo muy largo, no puede ser concluido solamente en 3 años, pero si ahora se dejan cimentados los intereses, las formas, los procedimientos, y que el mandato sea de ese tamaño, no una comisión especial del Senado o de los diputados o de gobernación, no, sino una operativizada por sociedad civil. Me parece que es eso, y retomar un poco las directrices que se pusieron sobre la mesa cuando se celebró el Tribunal Permanente de los Pueblos y que hubo una preaudiencia sobre delitos cometidos de libertad de expresión, donde se denunció al Estado mexicano con un caso muy particular, que era Veracruz, pero que se puede replicar una fórmula, me parece, y sobre todo que exista una autorización de que toda aquella autoridad involucrada abra los expedientes y tenga que entregarlo, como pasa con el GIEI de Ayotzinapa, sin ningún miramiento y sin ningún necesito, no estoy mandatado, no puedo, estoy impedido. Me parece que de la mano con las víctimas es la forma de concretarlo. Javier Garza, te pongo la última pregunta del programa y creo que es la más compleja, porque la sociedad civil de la que estaba hablando también Jade hace un instante, las audiencias, los lectores, normalizaron la violencia cotidiana de alguna manera. Al normalizarla, se normaliza también la violencia contra los periodistas. ¿Cómo lograr jalar a esta sociedad civil, cómo lograr hacer que sea una participación activa, como ocurrió en el caso de los 43, que hubo un vuelco pues muy importante hacia ese tema, porque pues las periodistas caminamos en la más absoluta de las soledades? Javier. Es complicado porque para mucha gente resulta abstracto. Mucha gente dice, bueno, pues si están matando a todo tipo de personas en el país, pues el hecho de que también estén matando periodistas o agrediendo periodistas no lo ven como algo excepcional. O sea, la normalización de la violencia contra periodistas es un ramal de la normalización de la violencia en general. Y eso es muy complicado de decir, ¿cómo le haces para penetrar en el ánimo del público lo que está perdiendo aparte cuando la prensa está intimidada? No nada más a través de los asesinatos, sino a través de cualquier otra forma de amenaza. ¿Qué es lo que pierde la sociedad civil? En cuestión de información, sobre todo, de conocimiento sobre lo que está pasando principalmente en su comunidad. Yo he visto muestras de apoyo muy fuerte, sobre todo a nivel comunitario, por ejemplo, con las agresiones que sufrimos en el siglo de Torreón cuando yo era director hace algunos años, en donde la gente realmente consideraba que algo podía estar perdiendo, ¿no? Si los periodistas estábamos bajo fuego, entonces no estábamos informando lo que estaba ocurriendo en la comunidad, particularmente la ola de narcoviolencia que estaba ocurriendo. Pero fue muy difícil articular después todo ese apoyo como una forma de presión. Sin embargo, creo que sí puede haber una presión social
que no sea nada más derivada de la violencia contra periodistas, sino de la violencia en general, o que haya un hartazgo de una comunidad en general para que pueda presionar a las autoridades y que las autoridades muestren la voluntad. Hace rato Jade mencionó la palabra voluntad, me parece el punto clave, ¿no? Y no nada más para crear un grupo de expertos internacionales que creo que sí, hace mucho que llegamos al punto en el que quizá ya sea necesario pensar en eso. Distintas modalidades de las que se hablaron aquí, no me quiero meter mucho en esos detalles, pero a lo que voy es, si hay voluntad, por ejemplo, para crear un grupo de expertos internacionales, también hay voluntad para empezar a resolver los crímenes contra periodistas y que en esa resolución de los crímenes haya también la presión en contra de cualquiera que ahorita esté pensando en agredir a un periodista, porque ahorita piensa que o tiene la expectativa bastante razonable, bastante certera de que se va a salir con la suya. Cualquier persona que ahorita pretenda matar, golpear, secuestrar, amenazar a un periodista sabe que se va a salir con la suya. ¿Cómo le haces para que esas personas dejen de pensar eso? Pues se tiene que combatir la impunidad, obviamente. Y esa es una cuestión de voluntad. La experiencia más exitosa que yo tuve, en lo particular que a mí me tocó ver de respuesta por parte de las autoridades a una agresión, fue completamente al margen del mecanismo y de la fiscalía. Fue simplemente voluntad de las autoridades en ese momento de ir a agarrar a las personas que habían secuestrado a un grupo de empleados del periódico y que habían atacado a balazos las instalaciones del periódico en varias ocasiones. El mecanismo de protección de periodistas se enteró 3 días después, o nos contactó 3 días después de que había pasado. La fiscalía nunca se apareció. Pero la respuesta de las autoridades por la presión que hubo en ese momento fue bastante exitosa, al margen totalmente de los instrumentos que había en ese entonces. Entonces, para mí es muy simple, es una cuestión de voluntad, ¿no? Si se organizan estas mesas en el que el gobierno pretende mostrar esa voluntad, pues la verdad es que no vamos a llegar a ningún lado. Los resultados son los que tienen que verse y la presión tiene que venir de varias partes. De acuerdo, Javier. Marcela, Jade, pues quiero agradecerles profundamente su tiempo, sus importantes reflexiones y pues nos quedamos aquí con esta propuesta que hacen sobre la mesa. No perdamos más el tiempo, creo que ya es momento de empezar a mirar en otro tipo de mecanismos para proteger a los periodistas, la libertad de expresión, la libertad de información. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y hasta pronto. Muy agradecida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, y pues a todas ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que el programa se queda en la plataforma digital de Noticias 22. Nos vemos el próximo jueves.